Bienvenidos amigos de Radio Cristiandad a estos especiales sobre el Novus Ordo Missae con ocasión de haberse cumplido ya el año pasado los 50 años de su publicación. Estamos ya a más de 50 años de esa segunda reforma protestante, reforma no católica con la cual comenzó la operación de supresión del santo sacrificio. Los que nos han seguido hasta aquí, luego sabrán que luego de haber estudiado la historia de la Santa Misa, desde San Pedro hasta San Pío V, luego de haber analizado las diversas partes de la Santa Misa de rito romano con sus correspondientes oraciones, hemos considerado los antecedentes remotos e inmediatos de la nueva misa. Y a continuación emprendimos el estudio general y particular de la misma. Y de ese modo hemos considerado ya los autores y los fines de la nueva misa. Examinamos la explicación que han dado de ella los innovadores modernistas, especialmente el documento que lleva por título Institutio Generalis, y una vez acabado este análisis, comenzamos con el estudio de los cambios producidos en el Ordo Missae propiamente dicho. Sabemos que los reformadores querían absolutamente la desaparición del misal romano, el aniquilamiento del rito romano. Entrando ya en los detalles, realizamos un estudio de los ritos del Novus Ordo Missae. Continuamos luego con el análisis de algunos temas en particular, primero desde el punto de vista canónico, y así nos detuvimos en lo que hemos llamado una legislación revolucionaria. Vimos en detalle el ataque a la bula Quo Primum Tempore de San Pío V por medio de la Constitución Missale Romanum, y luego tuvimos que considerar los dos indultos de 1984, 1988 y el pérfido motu proprio Summorum Pontificum de Benedicto XVI. Hemos concluido expresando que la misa no basta para corresponder a la fe y que por eso hay que descartar la vuelta a la fe por medio del birritualismo. No se puede volver a profesar la fe católica celebrando al mismo tiempo la misa católica y la misa bastarda. Y por eso decimos hay que descartar la vuelta a la fe por medio del birritualismo. Lo que se impone es la llegada, para aquel que nunca celebró la misa tradicional, o la vuelta a la única misa romana por medio de la verdadera fe. Si no se regresa a la profesión íntegra de la fe, sin rupturas con la tradición, la dialéctica con el misal romano no dejará de ser una diabólica astucia. Llegados a ese punto, hemos recordado palabras de Monseñor Lefebvre, quien expresó: no es una pequeña cosa la que nos opone. No basta que se nos diga pueden rezar la misa antigua, pero es necesario aceptar esto, es decir, el Concilio Vaticano II y la nueva misa. No basta que se nos diga pueden rezar la misa antigua, pero es necesario aceptar esto. No es solamente eso lo que nos opone, es la doctrina. Llegó entonces el momento de comenzar el estudio teológico de la misa montiniana. Y previamente se hizo necesario establecer los principios de la teología católica sobre el santo sacrificio de la misa, es decir, una consideración positiva del santo sacrificio de la misa a la luz de la doctrina tradicional, antes de pasar al estudio negativo de la misa bastarda, de la misa montiniana. Emprendimos entonces ese estudio de los principios fundamentales de la teología respecto de la Santa Misa y dividimos ese estudio en tres cuestiones: los sacramentos en general,
especialmente su significación y la intención del ministro, la Sagrada Eucaristía como sacrificio y la forma de las dos consagraciones y el tono en que han de ser pronunciadas esas palabras. Ya hemos estudiado la significación de los sacramentos y la intención que debe tener el ministro, y en el último especial hemos comenzado el segundo tema, es decir, la Sagrada Eucaristía como sacrificio. Y hemos analizado el prólogo de Monseñor Barbado Viejo al tratado del padre Alastreu sobre el santo sacrificio de la misa. Hoy concluimos esta cuestión entonces, y nos quedaría abordar el tema de la forma de las dos consagraciones y el tono en que han de ser pronunciadas las palabras de la consagración. Y luego haremos entonces, en base a toda esta teología católica, el contraste, la comparación con la misa bastarda, la misa montiniana. Comenzamos el especial de hoy, relativamente bastante más corto que otros especiales, pero muy profundo y con la teología de Santo Tomás a la base. Es necesario tal vez detenerse bien a leer el texto que aportamos, que acompaña a este especial. Se puede escuchar, por supuesto, pero es necesario leer, es necesario detenerse, tomar notas. Yo voy a ir leyendo el texto y explicándolo, pero me parece que no es suficiente escuchar. Veamos pues cómo expone esta cuestión el padre Gregorio Alastreu en su tratado de la Santísima Eucaristía, siguiendo por supuesto la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. La esencia del sacrificio de la misa se puede considerar relativa y absolutamente. Entonces, desde un punto relativo a otras cosas, o absolutamente en sí mismo. En un primer artículo desarrolla el tema de la esencia del sacrificio de la misa relativamente considerado. Y dice que la esencia del sacrificio de la misa, considerado así relativamente, puede estudiarse ya en cuanto dice relación al sacrificio de la cruz, ya en cuanto se compara con el sacrificio de la última cena. Entonces, esencia del sacrificio de la misa comparativamente al sacrificio de la cruz y al sacrificio de la última cena. En una primera cuestión se analiza si el sacrificio de la misa es representativo y conmemorativo del sacrificio de la cruz. Es decir, si el sacrificio de la misa representa, hace presente nuevamente y conmemora el sacrificio de la cruz. El sentido de la cuestión propuesta es que el sacrificio de la misa es representativo y conmemorativo del sacrificio de la cruz, no en cuanto nos dé una representación vacua e inane del sacrificio de la cruz o excite un recuerdo meramente subjetivo, sino en cuanto es conmemoración objetiva y representación viva y llena, conteniendo a Cristo hostia de la pasión, hostia quiere decir víctima, conteniendo a Cristo hostia de la pasión y representando, haciendo presente nuevamente la pasión misma, esto es, la separación del cuerpo y de la sangre de nuestro Señor bajo las distintas especies del pan y del vino. Ese es el sentido de la cuestión propuesta. Y el padre Alastreu entonces establece una tesis que dice así: el sacrificio de la misa es representativo y conmemorativo del sacrificio de la cruz. La razón teológica por la cual se demuestra esto se hace en 4 etapas o 4 razones en definitiva. Primero, la Eucaristía fue de tal manera instituida
que en virtud de las palabras de la consagración se pone directamente el cuerpo bajo la especie de pan y la sangre bajo la especie de vino. Ahora bien, esta distinta consagración no es sino una separación simbólica del cuerpo y de la sangre de Cristo, por la que se la considera como su muerte o inmolación mística, que como por imagen real representa objetivamente la muerte de Cristo en la cruz o el sacrificio del Gólgota. Tenemos que remitirnos al especial anterior, a ese prólogo del padre Barbado Viejo, que explica en detalle esa cuestión del santo sacrificio de la misa como sacramento. Es un sacrificio sacramental, es un sacramento sacrificial. Entonces, la distinta consagración no es sino una separación simbólica, es decir, sacramental, simboliza lo que realiza y realiza lo que significa. Es una separación simbólica, sacramental, del cuerpo y de la sangre de Cristo, por lo que se la considera a esa consagración como su muerte o inmolación mística, que como por imagen real representa objetivamente la muerte de Cristo sobre la cruz. Una segunda consideración dice: esta objetiva representación del cruento sacrificio de la cruz es esencial al sacrificio de la misa. O sea, esa objetiva representación, debido a esa doble consagración, es esencial al sacrificio de la misa, porque la razón del sacrificio depende de la institución positiva de Cristo, y Cristo quiso esta representación de la inmolación del Calvario, y de tal manera instituyó el sacrificio eucarístico, que por su misma naturaleza y modo de ofrecerse, diga relación al sacrificio de la cruz. Por eso el santo sacrificio de la misa dice relación al sacrificio de la cruz. Sigue adelante el padre Alastrell y dice así: de este modo, el sacrificio de la cruz es sencillamente absoluto, puesto que no se refiere a ningún otro sacrificio como a su signo y representación, mientras que el sacrificio eucarístico es esencialmente relativo al sacrificio de la cruz y es su representación viva y expresa. Y por último, dice: sin embargo, a la misa, con ser objetiva representación del sacrificio de la cruz, no se le puede negar ni regatear su cualidad de verdadero y propio sacrificio. Repito, sin embargo, a la Santa Misa, al sacrificio de la misa, con ser objetiva representación del sacrificio de la cruz, no se le puede negar ni regatear su cualidad de verdadero y propio sacrificio, porque como dice el Papa Pío XII, y aquí cita ahora la encíclica Mediator Dei, el augustísimo sacrificio del altar no es una pura y simple conmemoración de la pasión y muerte de Jesucristo, sino que es sacrificio propio y verdadero, en el cual el sumo sacerdote, por incruenta inmolación, hace lo que hizo una vez en la cruz, ofreciéndose a sí mismo al Eterno Padre como hostia gratísima. Muy concisa, muy precisa, pero absolutamente clara esa definición que da Pío XII en la Mediator Dei. Repito la frase de Pío XII: el augustísimo sacrificio del altar no es una pura y simple conmemoración de la pasión y muerte de Jesucristo, sino que es sacrificio propio y verdadero, en el cual el sumo sacerdote, por incruenta inmolación, hace lo que hizo una vez en la cruz, ofreciéndose a sí mismo al Eterno Padre como hostia gratísima. La misa, pues, aunque sea un sacrificio esencialmente relativo al sacrificio de la cruz,
Sin embargo, no está constituido solamente por esta relación, sino que esta relación le es de tal manera esencial que sin ella no existiría verdadera y propiamente aquel sacrificio que Cristo instituyó, y ahora citamos a Trento, en memoria de su tránsito de este mundo al Padre, cuando nos redimió por la efusión de su sangre. En concreto, si bien el santo sacrificio de la misa dice relación al sacrificio de la cruz, sin embargo, es verdadero sacrificio. La segunda cuestión que desarrolla el padre Alostrel es si el sacrificio de la misa es uno y el mismo con el sacrificio de la cruz. Vamos viendo cómo se va avanzando de a poco. La primera cuestión decía si el sacrificio de la misa es representativo y conmemorativo del sacrificio de la cruz. Y la tesis que acabamos de probar decía que el sacrificio de la misa es representativo y conmemorativo del sacrificio de la cruz. Pero ahora se plantea si el sacrificio de la misa es uno y el mismo con el sacrificio de la cruz. Y la tesis es que el sacrificio de la misa es uno y el mismo con el sacrificio de la cruz. Sin embargo, se diferencia de él según la diversa manera de ofrecerle. Entonces, es uno y el mismo, pero se diferencia por la manera de ofrecerle. La razón teológica nos indica primero que la hostia o víctima ofrecida en el sacrificio de la cruz es Cristo Señor según la naturaleza humana, que derrama su propia sangre y sacrifica su vida para honrar y aplacar a Dios y procurar la salvación de los hombres. Pues bien, la víctima en el sacrificio de la misa es el mismo cuerpo y sangre de Cristo, y por lo tanto, el mismo Cristo, en cuanto se hace presente bajo las especies de pan y de vino, como dice Pío XII, el divino Redentor según la naturaleza humana en la verdad de su cuerpo y de su sangre. Y un segundo punto a tener en cuenta es que es diverso el modo con que Cristo ofreció entonces el sacrificio de la cruz y ofrece ahora el sacrificio eucarístico, porque aunque sea una y la misma en la cruz y en la misa la acción sacrificial, importante retener esto, aunque sea una y la misma en la cruz y en la misa la acción sacrificial interna de Cristo, esa acción es interna, esto es su oblación inflamada de amor a Dios y a los hombres, sin embargo, hay diversidad en la acción sacrificial externa, porque en la misa, según enseña el Concilio de Trento, se inmola de modo incruento el que en el ara de la cruz se ofreció una sola vez cruentamente. Entonces, hay una oblación interna y hay una oblación externa. Y aunque sea una y la misma en la cruz y en la misa, la acción sacrificial interna de Cristo, es decir, la oblación inflamada de amor para con su Padre y para con los hombres, sin embargo, en la acción sacrificial externa hay diversidad. En la misa se inmola de modo incruento el que en el ara de la cruz se ofreció una sola vez cruentamente. Y esa frase es del Concilio de Trento. Y entonces con eso se prueba la tesis de que el sacrificio de la misa es uno y el mismo con el sacrificio de la cruz, y sin embargo se diferencia de él según la diversa manera de ofrecerle. No en cuanto a la acción interna de Cristo, pero sí en cuanto a la acción externa. Pasamos a una tercera cuestión que plantea el siguiente tema: si el sacrificio de la misa se distingue accidentalmente del sacrificio de la cruz. Un paso más. Y la tesis dice que el sacrificio de la misa se distingue accidentalmente del sacrificio de la cruz. La diversidad accidental
entre el sacrificio de la misa y el de la cruz surge de las siguientes notas o comparaciones. De parte de la víctima, la cual, aunque sea numéricamente la misma en uno y otro sacrificio, sin embargo, en la cruz la víctima era Cristo pasible y mortal, mientras que en la Eucaristía Cristo se ofrece impasible e inmortal. Entonces, primera comparación respecto de la víctima. En la cruz, la víctima era Cristo pasible y mortal, mientras que en la Eucaristía Cristo se ofrece impasible e inmortal. Otra comparación de parte del oferente. En la cruz, Cristo se ofreció por sí mismo al Padre de un modo visible, mientras que en la misa se ofrece de modo invisible y por el ministerio de los sacerdotes. El sacerdote principal sigue siendo nuestro Señor, pero se ofrece por intermedio del ministerio de los sacerdotes. Y la última comparación por parte del efecto. ¿Cómo es entonces el efecto en el sacrificio de la cruz y cómo es en la Santa Misa? Entonces, por parte del efecto, en el sacrificio de la cruz es la satisfacción y el mérito para completar la obra de la redención, mientras que en la misa es la aplicación del mérito y satisfacción consumada en la cruz, toda vez que Cristo nada ya de nuevo merece después de su muerte. Entonces, en la cruz fue el satisfacer y el merecer para completar la obra de la redención, del rescate de los pecados de toda la humanidad, y en la Santa Misa es la aplicación de ese mérito, de esa satisfacción que consumó sobre la cruz. Con esto terminamos el artículo primero, que era de la esencia del sacrificio de la misa relativamente considerado. Y pasamos al artículo segundo, de la esencia del sacrificio de la misa absolutamente considerado. Al tratar de determinar la esencia del sacrificio de la misa absolutamente, puede considerarse al sacrificio por parte de la cosa que se ofrece o por parte de la acción sacrificial. Entonces son dos puntos distintos. Entonces, por parte de la cosa que se ofrece, ¿qué es lo que se ofrece en la Santa Misa? Y por parte de la acción sacrificial, es decir, cómo se ofrece. Entonces, un primer punto, vemos que la esencia del sacrificio de la misa por parte de la cosa que se ofrece. Y se pueden considerar entonces tres cosas: la sustancia del pan y del vino, las especies sacramentales y el cuerpo y la sangre de Cristo. Vamos a ir viendo entonces, y tenemos esta tesis que dice que la víctima que se ofrece en el sacrificio de la misa es el cuerpo y la sangre de Cristo en cuanto derramada en la pasión, o lo que es lo mismo, el mismo Cristo paciente. Entonces, la víctima que se ofrece en el santo sacrificio de la misa es el cuerpo y la sangre de Cristo en cuanto derramada en la pasión. El Concilio de Trento, en su sesión 22ª, dice: en este divino sacrificio que se ofrece en la misa, se contiene y se inmola incruentamente el mismo Cristo que de modo cruento se ofreció una vez a sí mismo en el ara de la cruz. Repito, el Concilio de Trento, sesión 22ª, es el canon segundo. En este divino sacrificio que se ofrece en la misa, se contiene y se inmola incruentamente el mismo Cristo que de modo cruento se ofreció una vez a sí mismo en el ara de la cruz. Y Santo Tomás dice: no ofrecemos otra oblación que la que Cristo ofreció por nosotros, esto es su sangre. No es otra oblación sino la conmemoración de aquella hostia que Cristo ofreció.
Y planteamos ahora, el padre Alaustre más bien plantea esta cuestión: si para que Cristo sea la cosa ofrecida o la víctima en el santo sacrificio de la misa, es necesaria una nueva inmolación. Es muy precisa la cuestión que plantea y tenemos que entenderla bien. Entonces, la cuestión dice, si para que Cristo sea la cosa ofrecida, lo que acabamos de demostrar, si para que Cristo sea la cosa ofrecida, si para que Cristo sea la víctima del sacrificio de la misa, es necesaria una nueva inmolación. Es cierto que en la cruz y en la misa es una misma la víctima, como lo enseña el Concilio de Trento. Una y la misma es la víctima, uno mismo el que ahora se ofrece por ministerio de los sacerdotes y se ofreció entonces en la cruz. Es así como lo dice el Concilio de Trento. Entonces, es cierto que en la cruz y en la misa es una misma la víctima, solo es diverso el modo de ofrecerse. Pero discuten los teólogos sobre cómo hay que entender la identidad de la víctima. Entonces, no hay discusión en que es una y la misma la víctima, pero los teólogos discuten cómo hay que entender esta identidad de la víctima. Hay quienes consideran necesaria en el sacrificio de la misa una nueva inmolación que constituya a Cristo en hostia del sacrificio y ponen una identidad meramente material, la sola identidad de sujeto victimal, como si en la antigua ley un cordero ofrecido en sacrificio fuese, de ser posible, resucitado y sacrificado de nuevo, en cuyo caso la víctima sería la misma, no formal, sino solo materialmente, porque habría identidad de sujeto victimal, pero no de acción o de inmolación. Hay quienes entonces sostienen esto. Entonces, consideran necesaria en el sacrificio de la misa una nueva inmolación que constituya a Cristo en hostia de sacrificio, pero ponen una identidad meramente material, la sola identidad del sujeto victimal. Más acertadamente, otros teólogos, excluyendo del sacrificio de la misa toda mutación o inmolación real de Cristo que le convierta en hostia, puesto que ya lo es y lo será siempre por el sacrificio del Calvario, propugnan la identidad formal de la víctima en la cruz y en la misa. Al mismo tiempo, afirma esta sentencia que en la misa hay inmolación mística que representa la inmolación hecha en la cruz, pero de tal manera que la misa no sea un mero símbolo o figura del sacrificio del Calvario, sino un verdadero sacrificio. De ahí que diga Santo Tomás, aquella hostia es perpetua y de tal manera fue ofrecida una sola vez por Cristo, que pueda ser ofrecida también a diario por sus miembros. Esta cita está tomada en el comentario a las sentencias, en la cuarta sentencia, la distinción número 12, en la exposición del texto. Repito lo que dice Santo Tomás: aquella hostia, es decir, la ofrecida en la cruz, es perpetua, y de tal manera fue ofrecida una sola vez por Cristo, que pueda ser ofrecida también a diario por sus miembros. San Bonaventura se expresa de esta manera, dice: por lo mismo que Cristo no debió morir muchas veces, ya que su única muerte satisfizo por los pecados cometidos y por los que en adelante se cometieren, basta por eso que muriendo nos dejase la víctima de su cuerpo inmolada una sola vez por nosotros, para que a diario la ofreciésemos místicamente a Dios Padre por los residuos de nuestros delitos en conmutación de la muerte, a la que a diario estamos sujetos por el pecado. Melchor Cano se expresa de esta manera: aunque el cuerpo de Cristo en la Eucaristía esté vivo y la sangre circule por él, sin embargo, no es ofrecido por nosotros en cuanto que está vivo y la sangre corre por sus venas,
sino que es ofrecido su cuerpo en cuanto inmolado y su sangre en cuanto derramada en la cruz. Y aunque haya pasado aquella oblación e inmolación externa, sin embargo, de tal manera sigue siendo acepta a Dios y es tan perdurable su virtud que no es menos eficaz hoy delante del Padre que en el día que en la sangre que brotó de su corazón desgarrado. Por eso ahora ofrecemos verdaderamente con Cristo la misma hostia de la cruz. Esta imagen y ejemplar en nada impide que ofrezcamos ahora la misma sangre que Cristo derramó en la cruz, como si ahora se derramase ante nosotros. Di estas 3 citas, una de Santo Tomás, otra de San Buenaventura y por último esta de Melchor Caro. En efecto, entonces, en la Eucaristía está presente sacramentalmente, bajo las especies distintas de pan y vino que representan la pasión del Señor, el mismo Cristo que resucitó ya de entre los muertos para no morir más y que reina en el cielo impasible y glorioso. Ahora bien, Cristo en el cielo es formaliter, la misma hostia del Calvario, con todos los méritos y todas las satisfacciones de la cruz y por la cruz. No en cuanto que ahora se sacrifique de hecho en el cielo, sino en cuanto que, sacrificado cruentamente en la cruz, se sacrifica ahora incruenta y sacramentalmente en nuestros altares para aplicarnos la satisfacción y los méritos de su muerte. En efecto, Cristo ofreció una vez el sacrificio cruento de su cuerpo y sangre como precio de redención por los pecados de todos, y de tal manera completó la redención en sí y objetivamente, que después de ella no quedase más que hacer sino su aplicación a cada uno. Pero como la redención considerada en su aplicación es de todos los días y corre perennemente para la salvación de los hombres, puesto que estos redimidos una vez con la redención objetiva son redimidos sin cesar subjetivamente, esto es, con la aplicación de la redención objetiva, por eso Cristo quiso que fuese perpetua también la oblación de la redención por medio del sacrificio eucarístico que nos aplica la redención objetiva. Todo esto es muy profundo e insisto, hay que leer el texto, leer todas estas citas y estas explicaciones, y de esa manera se entiende entonces la cuestión planteada. Si para que Cristo sea la cosa ofrecida o la víctima en el sacrificio de la misa es necesaria nueva inmolación. Y entonces llegamos al segundo punto, y lo esencial y profundo del tema, de la esencia del sacrificio de la misa por parte de la acción sacrificial. Y aquí tenemos una primera cuestión que se plantea. Si la esencia del sacrificio de la misa consiste en sola la consagración de ambas especies, con orden, sin embargo, a la comunión como parte integrante. Para entender el sentido de esta cuestión, que la repito, si la esencia del sacrificio de la misa consiste en sola la consagración de ambas especies, con orden, sin embargo, a la comunión como parte integrante. Para entender esta cuestión, entonces, tenemos que saber que en el sacrificio de la misa se distinguen principalmente 6 acciones. Primera, la oblación del pan y del vino en el ofertorio de la misa. Segunda acción, la consagración del cuerpo y de la sangre de Cristo. Tercera, la oblación del cuerpo y de la sangre del Señor inmediatamente después de la consagración por estas palabras: por lo tanto, Señor, nosotros tus siervos y tu pueblo santo, en memoria de la sagrada pasión del mismo Cristo, tu Hijo, Señor nuestro, como de su resurrección de entre los muertos y también de su gloriosa ascensión a los cielos,
ofrecemos a tu excelsa majestad de tus propios dones y dádivas la hostia pura, la hostia santa, la hostia inmaculada, el pan santo de vida eterna y el cáliz de perpetua salud. Esta es la tercera acción inmediatamente después de la doble consagración. Es esa oración que comienza por el unde et memores, en memoria de la Sagrada Pasión, etc. La cuarta acción es la fracción de la hostia y la conmicción de las especies. Cuando el sacerdote parte la hostia y en 3 partes, y una de ellas muy chiquitita la mezcla con la preciosísima sangre que está en el cáliz. Entonces, fracción de la hostia y conmicción de las especies. La quinta acción es la comunión por el sacerdote de una y otra especie consagradas por él. Y por último, no necesariamente en todas las misas, pero la distribución de la Sagrada Comunión a los fieles. Entonces, en el sacrificio de la misa distinguimos estas 6 acciones: la oblación del pan y del vino en el ofertorio, la consagración del cuerpo y la sangre de nuestro Señor, la oblación de este cuerpo y sangre que sigue inmediatamente a través de esa oración unde et memores, la fracción de la hostia y la conmicción de las especies, la comunión del sacerdote y eventualmente la comunión de los fieles. Es cierto para todos que la oblación del pan y del vino que se ofrece en el ofertorio no constituye la esencia del sacrificio de la misa. Esa oblación es mera preparación para el sacrificio. La víctima del sacrificio de la misa es Cristo Señor nuestro, el cual en ese momento todavía no está presente en el altar. También es indudable que la distribución de la comunión a los fieles no entra en la esencia de la misa, y de hecho puede haber misa sin que haya comunión de los fieles. La distribución de la comunión no es sacrificio, sino participación del sacrificio, por lo cual el Concilio de Trento aprueba y recomienda también aquellas misas en las cuales solo el sacerdote comulga sacramentalmente. La cuestión pues queda limitada a las otras 4 acciones. Esto es, si la esencia del sacrificio de la misa consiste en la sola consagración de ambas especies o en alguna otra acción total o parcialmente considerada. Hoy en día, y ya desde hace mucho tiempo, es sentencia común la que afirma que la esencia del sacrificio de la misa consiste en sola la consagración de las 2 especies. Repito, entonces, que la sentencia común hoy en día de todos los autores, los teólogos, es que la esencia del sacrificio de la misa consiste en sola la consagración de las 2 especies, con orden, sin embargo, a la comunión del sacerdote como parte integrante. En San Mateo, capítulo 26, versículos 26 a 29, en San Marcos, capítulo 14, versículos 22 a 24, y en San Lucas, capítulo 22, versículos 19 y 20, así como en la primera a los Corintios de San Pablo, capítulo 11, 23 a 26. Entonces, en esos 4 lugares de la Sagrada Escritura, en esas 4 citas, se narra la institución de la Santísima Eucaristía hecha por Jesucristo en la última cena. Pues bien, las palabras y acciones de nuestro Señor, que en distintos pasajes se refieren y que forman el argumento para demostrar que la Eucaristía es verdadero sacrificio, pertenecen precisamente a la consagración. Eso sería entonces una prueba tomada desde el punto de vista de la Sagrada Escritura. Santo Tomás dice: la consagración del crisma o de cualquier otra materia no es sacrificio como lo es la consagración de la Eucaristía. Vean cómo Santo Tomás hace la comparación, por ejemplo, con el Santo Crisma, que es la materia del sacramento de la confirmación. O hay otras consagraciones de otras materias. Dice: la consagración del crisma o de cualquier otra materia no es sacrificio, como lo es la consagración de la Eucaristía. Esta cita está tomada de la tercera parte de la Suma, cuestión 82, artículo 4,
en respuesta a la primera objeción. En esa misma cuestión, 82, ahora en el artículo 10, en la respuesta a la primera objeción, dice: este sacramento se efectúa en la consagración de la Eucaristía, en la cual se ofrece sacrificio a Dios. Este sacramento se efectúa en la consagración de la Eucaristía, en la cual se ofrece sacrificio a Dios. ¿Cuál es la razón entonces teológica por la cual la doble consagración constituye entonces la acción sacrificial, la esencia del sacrificio de la misa? Entonces es la cuestión que estamos tratando, si la esencia del sacrificio de la misa consiste en sola la consagración de ambas especies, con orden, sin embargo, a la comunión como parte integrante. Después de todas estas disquisiciones necesarias, estas distinciones que hemos tenido que hacer, llegamos entonces a la prueba. El sacrificio de la misa es esencialmente representativo del sacrificio de la cruz. Ya lo hemos visto en la primera cuestión. Pues bien, en sola la consagración separada de las especies del pan y del vino se halla la verdadera representación del sacrificio del Calvario. Para entender esto hay que analizar muy bien el especial anterior, ese prólogo del padre Barbado Viejo, de Monseñor Barbado Viejo, donde se demostró bien la sacramentalidad del sacrificio de la misa tomado como sacramento. Entonces, en sola la consagración separada de las especies del pan y del vino se halla la verdadera representación del sacrificio del Calvario, es decir, el sacrificio del Calvario hecho nuevamente presente sobre el altar a modo sacramental por la doble consagración justamente del pan y del vino. ¿Por qué? Porque la separación de las especies, bajo las cuales se halla presente el cuerpo y la sangre de Jesucristo, en virtud de las palabras de la consagración, aunque no sea una inmolación física y real, es sin embargo una inmolación mística o sacramental, maravillosamente apta para representar, hacer presente de nuevo a Cristo inmolado, es decir, separados su cuerpo y su sangre como lo estuvieron en la cruz. Repito esto que es esencial. Entonces, la sola consagración separada de las especies del pan y del vino, en esa doble consagración, se halla la verdadera representación del sacrificio del Calvario, porque la separación de las especies, bajo las cuales se halla presente el cuerpo y la sangre de Jesucristo, en virtud de las palabras de la consagración, aunque no sea una inmolación física y real, es sin embargo una inmolación mística o sacramental, maravillosamente apta para representar a Cristo inmolado, es decir, separados su cuerpo y su sangre como lo estuvieron en la cruz. Sin la consagración de ambas especies no hay representación perfecta del sacrificio de la cruz, no hay sacrificio de la cruz hecho nuevamente presente, porque la sola consagración del pan, con las palabras de la forma, no representa la muerte del Señor, puesto que solo en oposición a la otra especie y a la otra forma muestra su cuerpo muerto y exsangue sacramentalmente. Asimismo, la consagración sola del vino, por las palabras de la forma, representa la sangre del Señor como derramada, pero no ofrece a nuestros sentidos a Cristo íntegro y total inmolado por nosotros por la efusión de su sangre. Por eso, dice Santo Tomás, por 3 razones también se reparte en doble especie. Y la segunda razón, la que nos interesa a nosotros en este momento, dice, por 3 razones también se reparte en doble especie. Por su significación, por ser el memorial de la pasión del Señor, por la cual se separó del cuerpo la sangre de Cristo, por cuya razón en el santo sacrificio se ofrece por sí la sangre aparte del cuerpo. Esta cita de Santo Tomás está tomada en la explicación, en el comentario de Santo Tomás a las epístolas de San Pablo,
y en este caso es a la primera epístola a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 y 24, la lección quinta. Repito, por 3 razones también se reparte en doble especie: por su significación, por ser el memorial de la pasión del Señor, por la cual se separó del cuerpo la sangre de Cristo, por cuya razón en el santo sacrificio se ofrece por sí la sangre aparte del cuerpo. Y en ese mismo comentario, ahora la lección sexta, insiste Santo Tomás, porque la sangre consagrada por su lado representa de modo especial la pasión de Cristo, por la cual su sangre quedó separada del cuerpo, y por consiguiente en la consagración de la sangre era conveniente se expresase la virtud de la pasión de Cristo. Todo esto es muy importante para el próximo especial que tenemos que hacer sobre cuáles son las palabras de la forma de la consagración del pan y del vino. Tenemos que tener en cuenta esta cita: porque la sangre consagrada por su lado, es decir, aparte, representa de modo especial la pasión de Cristo, por la cual su sangre quedó separada del cuerpo, y por consiguiente en la consagración de la sangre era conveniente se expresase la virtud de la pasión de Cristo. Todo esto es muy importante para hacernos comprender que las palabras de la consagración del cáliz, del vino, son todas las que trae el misal romano, como veremos, Dios mediante, en un próximo especial. Y hay ahora una cita de Santo Tomás, pero tomada de la Suma, tercera parte, cuestión 78, artículo 3, respuesta a la segunda objeción. Dice: la sangre consagrada separadamente del cuerpo es representación viva y expresa de la pasión de Cristo. La sangre consagrada separadamente del cuerpo es representación viva y expresa de la pasión de Cristo. Por eso, dice Santo Tomás, se hace mención de su efecto en la consagración de la sangre, más bien que en la consagración del cuerpo, que es el sujeto de la pasión, como lo indican las palabras del Señor: esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros, como si dijera que se somete a la pasión por vosotros. Donde se ve entonces que Santo Tomás atribuye a la consagración de la sangre la parte principal en la representación del sacrificio de la cruz que se verifica en la misa. Repito, de todo esto se ve claramente, se sigue, que Santo Tomás atribuye a la consagración de la sangre, la consagración del cáliz, del vino, la parte principal en la representación del sacrificio de la cruz que se verifica en la misa, toda vez que enseña que en la consagración del cuerpo se representa el sujeto de la pasión, pero en la consagración de la sangre el misterio mismo de la pasión de Cristo operada por la efusión de su sangre. Entonces hace esta distinción muy importante Santo Tomás entre sujeto de la pasión, y eso estaría en la consagración del pan que nos da el cuerpo de nuestro Señor, y en comparación con el sujeto de la pasión, el misterio mismo de la pasión de Cristo, que está en la consagración de la sangre, operada entonces la pasión misma por la efusión de su sangre. Es pues necesaria la consagración previa del cuerpo, porque es menester, para que la representación de la pasión pueda obtenerse, que haya sujeto, y en la cruz lo fue el cuerpo de Cristo lacerado y separado de su sangre en el momento de su muerte. Entonces tenemos el sujeto de la pasión, que es el cuerpo, y tenemos el misterio mismo de la pasión de Cristo, que es la efusión de su sangre. La comunión del sacerdote es necesaria para la integridad y para complemento del sacrificio. Integridad y complemento. Por esta razón se la debe considerar de derecho divino como impuesta por Cristo, que instituyó el sacrificio. Así el sacerdote oferente debe en la misa comulgar siempre, y debe comulgar con las mismas especies en que hizo la consagración. No puede
consagrar una hostia grande y después comulgar una de una misa anterior. No, tiene que consagrar la misma que consagró él en esa acción sacrificial, en esa misma misa. El sacerdote oferente debe en la misa comulgar siempre y debe comulgar con las mismas especies en que hizo la consagración. ¿Para qué? Para conservar la unidad del sacrificio entre la esencia y la parte integrante. Por lo cual, si el sacerdote, imaginemos, se accidentase después de la consagración y se viese impedido de comulgar, le debe sustituir otro sacerdote que consume el sacrificio. Esto está en los defectos en la celebración de la misa y el número 10, y dentro del 10 el número 3. Entonces, ¿qué pasaría si un sacerdote, después de haber consagrado el cuerpo y la sangre de nuestro Señor, no llegase a comulgar porque se indispone, le pasa algo, se muere, por ejemplo? Pues bien, otro sacerdote tendría que suplir y comulgar, sustituyendo a este, para consumar el sacrificio. Por último, una última cuestión: ¿cómo verifica la consagración en la misa la esencia del sacrificio? Entonces, ¿cómo es que la doble consagración del pan y del vino, del cuerpo de nuestro Señor y la sangre de nuestro Señor, verifican la esencia del sacrificio? Comúnmente, los antiguos teólogos admiten la inmolación mística como constitutiva del sacrificio de la misa, aunque la explican de diversas maneras. Según esta sentencia, la consagración verifica la razón de sacrificio porque es inmolación mística o sacramental de Cristo bajo las especies separadas de pan y de vino que representan y renuevan incruentamente la inmolación cruenta de la cruz. Y es al mismo tiempo oblación ritual hecha por Cristo sacerdote principal por el ministerio de los sacerdotes visibles en honor y en reconocimiento de la suprema majestad de Dios. Pues bien, esto se plasma en una tesis que dice así: la consagración eucarística es sacrificio, la consagración eucarística es sacrificio, en cuanto que Cristo, por la separación sacramental de su cuerpo y de su sangre, bajo las distintas especies que representan su inmolación cruenta en la cruz, es incruenta, mística o sacramentalmente inmolado y sacerdotalmente ofrecido. Repito, quitando las comas, lo que está entre comas, la consagración eucarística es sacrificio, en cuanto que Cristo, por la separación sacramental de su cuerpo y de su sangre, es incruenta, mística o sacramentalmente inmolado y sacerdotalmente ofrecido. En efecto, dos cosas son necesarias en el sacrificio, a saber, la inmolación de la víctima y su oblación, y ambas concurren en la consagración eucarística. En la consagración eucarística tenemos inmolación de la víctima y oblación. La inmolación de Cristo en la misa, bajo las especies separadas del pan y del vino, no es física y cruenta, sino mística, sacramental e incruenta. Por lo tanto, no conviene unívocamente, sino analógicamente con la inmolación de la cruz. Basta, sin embargo, esa inmolación para la razón de sacrificio. ¿Por qué? Porque la destrucción o muerte de la víctima en el sacrificio no se requiere por sí, sino por su significación simbólica. Ahora bien, esta inmolación mística o sacramental de Cristo, sacerdotalmente ofrecida, tiene verdadera razón de signo sacrificial, es decir, de sacramento, puesto que significa y representa, hace presente nuevamente el sacrificio de la cruz, de tal manera que este mismo sacrificio de la cruz esté contenido realmente bajo las especies, aunque en el orden sacramental. Todo esto es fundamental de entender porque hay quienes no lo entienden y han creado discusiones inútilmente
por no entender esto. Entonces, esto está muy bien dicho por el padre de la Austral y, como hemos visto en el especial anterior, muy bien también explicado, aclarado por Monseñor Barbado Viejo. Repito todas estas frases, todo este párrafo. La tesis, recuerdo entonces, dice que la consagración eucarística es sacrificio en cuanto que Cristo, por la separación sacramental de su cuerpo y de su sangre bajo las distintas especies que representan su inmolación cruenta en la cruz, es incruenta, mística o sacramentalmente inmolado y sacerdotalmente ofrecido. Veíamos entonces que eran dos cosas necesarias en el sacrificio: la inmolación de la víctima y su oblación. La inmolación de Cristo en la misa, bajo las especies separadas del pan y del vino, no es física y cruenta, sino mística, sacramental e incruenta. Por lo tanto, no conviene unívocamente, sino solo analógicamente con la inmolación de la cruz. Basta, sin embargo, esa inmolación para la razón de sacrificio, porque la destrucción o muerte de la víctima en el sacrificio no se requiere por sí, sino por su significación simbólica. Y ahora bien, esa inmolación mística o sacramental de Cristo, sacerdotalmente ofrecida, tiene verdadera razón de signo sacrificial, puesto que significa y representa el sacrificio de la cruz, de tal manera que ese mismo sacrificio de la cruz esté contenido realmente bajo las especies, aunque en el orden sacramental. Las especies de pan y vino, en cuanto que por virtud de las palabras de la consagración ponen separadamente el cuerpo y la sangre de Cristo, representan y contienen a Cristo paciente formalmente como víctima de la cruz, que en calidad de tal padeció y derramó su sangre para honrar y para aplacar a Dios y para redimir al género humano. Entonces, las especies de pan y de vino, en virtud de las palabras de la consagración, ponen separadamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Es decir, que representan, hacen presente nuevamente a Cristo y contienen a nuestro Señor paciente, formalmente como víctima de la cruz. La oblación sacrificial es un acto de la voluntad que presenta y dedica a Dios la víctima del sacrificio. Cristo, que es el sacerdote principal del sacrificio eucarístico, se presenta a sí mismo a Dios en la consagración y se ofrece místicamente inmolado por la separación sacramental del cuerpo y de la sangre bajo las distintas especies de pan y de vino. Inmolación mística que, a la vez que le pone presente en el altar, muestra externa y sensiblemente la víctima misma de la cruz y el mismo sacrificio del Calvario. Entonces, tanto desde el punto de vista de la inmolación de la víctima como desde el punto de vista de la oblación sacrificial, la Santa Misa es la renovación del sacrificio de la cruz y está verificado por la doble consagración que constituye la esencia del sacrificio de la misa. Insisto, aquí terminamos con este especial, es fundamental leer el texto, detenerse a leer el texto, entenderlo bien, ayudará un poco, no, depende mis explicaciones, pero el texto es suficientemente claro, aunque muy profundo. E insisto, esto no se puede escuchar mientras se está haciendo la comida o se está yendo en el subte. Hay que acompañarlo del texto para entender todo esto muy bien. Hemos entonces con este especial concluido la segunda parte de lo que nos habíamos propuesto como 3 puntos fundamentales antes de abordar ya definitivamente la crítica de la nueva misa. Vimos los sacramentos en general, especialmente su significación y la intención del ministro. Hemos considerado la Eucaristía como sacrificio en 2 especiales, el anterior analizando ese prólogo del padre de Monseñor Barbado Viejo
y hoy con ya la explicitación hecha por el mismo padre a los tres en su tratado. Y ahora nos queda en un próximo especial considerar la cuestión de la forma de las dos consagraciones y el tono en que han de ser pronunciadas esas palabras. Una vez que hayamos terminado con eso, abordaremos ya definitivamente, y nos quedan pocos especiales para dedicar a este tema, abordaremos entonces la crítica ya profunda de la nueva misa, que justamente no significa lo que tendría que significar, y por lo tanto no produce lo que tendría que producir, y por lo tanto es la supresión del sacrificio. Dios mediante, veremos todo eso. Gracias por habernos acompañado hasta aquí y esperamos volver a encontrarlos.